Hoy les traigo un video muy importante y vamos a hacerle una observación al señor ignorante católico Martín Barrientos. En uno de sus videos, que se llama Martín Barrientos, debate con dos unicitarios, pastor afirma que Jesús es el mismo Dios. Aquí vamos a ver la gran ignorancia de Martín Barrientos al utilizar un texto que es apócrifo, un texto que es espurio, que todos nosotros como testigos de Jehová lo conocemos. Estamos hablando de la coma juanina, primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. El señor Barrientos comete la gran falacia, el gran error de citar este texto, sabiendo él que las mismas Biblias católicas no lo ponen, porque las Biblias católicas utilizan el texto crítico, no el texto mayoritario ni el texto recepto. Primera de Juan 5, 7, estos tres dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estos tres concuerdan, o uno son, proviene del texto mayoritario, del texto receptus de Erasmo de Rotterdam. Sin embargo, voy a mostrar aquí en Biblia Todo algunas traducciones católicas donde omiten esta frase: estos tres dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que la ignorancia es una condición de aquellos individuos como resultado de no haber recibido una educación o instrucción de ningún tipo. Así que Martín Barrientos ampliamente es un desconocedor de su propia doctrina en una gran cantidad de materia. Vamos a escuchar a Martín Barrientos y después vamos a refutarlo. Escuchémoslo. Voy a dar, aunque no quiera, hermano, leamos citas bíblicas, donde el Padre es Dios, donde el Hijo es Dios y donde el Espíritu Santo es Dios. O sea que son tres dioses. Es un solo Dios. Pero usted dice que el Padre es Dios. No, pero Lea voy a primera de claro, Juan mire. 5:7. Dios. Una forma bien entendible. El huevo tiene cáscara, tiene clara y tiene yema, y será entre el huevo, es un solo huevo. Por eso no decimos el cascarón, la Va, plata lea. y la yema. Decimos Lea, el primera de huevo. Juan ¿Verdad? 5:7. Tres cosas en un solo nombre. El huevo, no le voy a decir el Porque cascarón, tres la son los que dan clara y la testimonio en yema. el cielo, el Padre, el Verbo y el Eso. Espíritu Santo. Y Ajá. estos tres son uno. Son Así uno. Así dice. Ajá. Lo vamos a leer. Entonces, sí, Léalo, léalo. léalo. Pero sí, esos versículos ya los he leído. No, Y claro. los hemos comentado. Entonces, pero usted dice de que nosotros lo hemos inventado. Nosotros la Biblia no la inventamos. No, ya está. Esa es la Biblia. Vamos a hacer una pausa. Claro que la Iglesia Católica ha inventado ese texto. O sea, antiguamente ese texto aparecía en algunas versiones y después lo eliminaron porque se dieron cuenta que ese texto nunca fue escrito por el apóstol Juan. Y esa frase es apócrifa. Sin embargo, aquí estamos viendo a esta persona mentirosa, pseudo católico, Martín Barrientos, utilizando un texto de la iglesia protestante, donde no aparece en las Biblias católicas que voy a presentar, como la Biblia de Jerusalén, la Biblia latinoamericana y otras más que vamos a procesar. Ahora que la iglesia la compiló, la Biblia es otra cosa. Otra ¿verdad? cosa. Tres son pues los que dan testimonio, el espíritu, el agua y la sangre, y los tres coinciden en lo mismo. Verso 9. Los tres coinciden en un mismo. Tres son los que testifican. Entonces, léame ahí Hechos 20:28. Usted San Juan 1:1. Muy bien. Vamos a pasar aquí. Biblia Todo. La primera traducción que vamos a utilizar es la Biblia latinoamericana católica. Primera Juan 5:7. Tres son, pues, los que dan testimonio. Y ahí culmina el versículo 7. La frase, tres son los que testifican en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los tres son uno, es una añadidura. El versículo 8 dice: el Espíritu, el agua y la sangre, los tres coinciden en lo mismo. Vamos ahora a dirigirnos a la Biblia Jerusalén Católica, el mismo pasaje,
pues tres son los que dan testimonio. Y ahí culmina el texto. Vamos ahora a la Biblia, por ejemplo, católica, Biblia de Jerusalén, tercera edición. Aparece, pues tres son los que dan testimonio. Vamos a otra Biblia católica. Vamos a dirigirnos, por ejemplo, la Nueva Biblia Española, que es católica, 1 Juan 5:7. Por lo tanto, los que dan testimonio son tres. Y ahí culmina el texto. Vamos a otra siguiente Biblia. La Biblia, el libro del pueblo de Dios. Tres son los que dan testimonio, o sea, Espíritu, el Verbo y el Padre no aparece en el versículo 7. Vamos a continuar. Vamos a la Biblia Nácar Colunga. Dice, porque tres son los que testifican, el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres reducen a uno solo. ¿Verdad? No dice por ahí el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y por último, vamos a la traducción católica Martín Nieto. Pues tres son los que dan testimonio. Y muchas traducciones más. Muy bien. Así que en este video hemos desenmascarado a este ignorante llamado Martín Barrientos, que ni él mismo conoce su propia doctrina o los textos bíblicos para apoyar la Trinidad. Un saludo para todos ustedes, suscríbanse al canal y hasta luego.